Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El amor entre Sarah Bluma y Can Yaman ha terminado por mensajes secretos y el pasado? Descubre la impactante verdad ahora. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón roto, porque nadie esperaba que una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del momento, Sarah Bluma y Can Yaman, estuviera pasando por una crisis tan profunda que podría significar el final definitivo de su historia de amor. Todo parecía perfecto entre ellos, las fotos en redes sociales, las miradas cómplices en los eventos y esas sonrisas que nos hacían creer en el amor verdadero, pero al parecer, detrás de esas puertas cerradas, la realidad era muy diferente y mucho más oscura de lo que imaginábamos. Según la información exclusiva que ha llegado a nuestra redacción y que hemos confirmado con fuentes muy cercanas a la pareja, el motivo de esta repentina y dolorosa ruptura no es otro que la aparición de unos misteriosos mensajes secretos y la reapertura de viejos cuadernos del pasado que todos creíamos cerrados para siempre. La tensión comenzó, según nos cuentan, en una cena romántica que debía ser una noche tranquila y llena de amor, pero que se transformó en una pesadilla cuando el teléfono de Can Yaman recibió una notificación inoportuna en medio de la velada. Testigos aseguran que la cara de Can cambió de color inmediatamente y que intentó ocultar la pantalla de su teléfono con un nerviosismo que no pasó desapercibido para la astuta mirada de Sarah Bluma. En ese preciso instante, el ambiente se congeló y las dudas comenzaron a surgir como una tormenta imparable. Sarah, quien siempre ha sido conocida por su carácter fuerte y directo, no se quedó callada y exigió una explicación inmediata, preguntando con voz temblorosa pero firme: ¿quién te escribe a estas horas y por qué escondes el teléfono como si fueras culpable de un crimen? La respuesta de Can, lamentablemente, no fue lo suficientemente convincente para calmar las aguas, ya que balbuceó algunas excusas sobre asuntos de trabajo que nadie creyó en ese momento de tensión absoluta. Pero amigos, esto es solo la punta del iceberg, porque lo que realmente detonó la bomba no fue solo el mensaje en sí, sino el contenido y el remitente de esos textos prohibidos que trajeron al presente fantasmas de un pasado que Sarah pensaba que ya no existían en sus vidas. Se dice que los mensajes provenían de una persona que tuvo un lugar importante en la vida de Can hace muchos años. Una historia de los viejos cuadernos que nunca se terminó de borrar por completo y que ahora ha regresado para sembrar la discordia y la desconfianza entre nuestros protagonistas. La discusión que siguió a este descubrimiento fue, según los rumores, una de las más fuertes que han tenido jamás, con gritos que se escuchaban desde fuera de la residencia y reproches que dolían más que cualquier herida física. Sarah, sintiéndose traicionada y burlada, le dijo a Can una frase que ha quedado resonando en los oídos de todos los que conocen la historia: pensé que en nuestra historia no había lugar para secretos. Pero veo que tu pasado es más importante que nuestro futuro. Estas palabras, cargadas de dolor y decepción, marcaron el punto de quiebre de la noche. Can Yaman, por su parte, intentó defenderse desesperadamente, asegurando que todo era un malentendido y que él no había buscado ese contacto, respondiendo con angustia: Sarah, por favor, no tires todo lo que hemos construido por un fantasma que no significa nada para mí, tú eres mi única realidad. Sin embargo, la confianza es como un cristal, amigos, una vez que se rompe, es casi imposible volver a pegarla sin que se noten las grietas, y esa noche, el cristal de la confianza entre Sarah y Can se hizo pedazos en el suelo de su relación. Lo más triste de toda esta situación es ver cómo dos personas que se amaban tanto han llegado a este punto de no retorno por culpa de la falta de sinceridad y por no haber cerrado correctamente las puertas del ayer. Los viejos cuadernos, como llamamos a esos asuntos pendientes, siempre tienen la mala costumbre de abrirse en el momento menos oportuno y causar estragos si no se han manejado con la verdad por delante. Sarah Bluma, devastada, decidió esa misma noche hacer sus maletas y abandonar la casa que compartían, dejando atrás no solo un hogar, sino también los sueños y planes que habían construido juntos con tanta ilusión.
Las imágenes de Sara saliendo con gafas oscuras para ocultar sus ojos hinchados por el llanto han circulado por todas las redes sociales, rompiendo el corazón de millones de fanáticos que aún no pueden creer que este cuento de hadas se haya convertido en una tragedia griega. Por otro lado, Can Yaman ha sido visto solo, caminando por las calles con una mirada perdida y triste, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo quizás que cometió un error al no ser totalmente transparente desde el principio. La pregunta que todos nos hacemos ahora es si este es realmente el final o si existe alguna mínima posibilidad de que el amor sea más fuerte que los secretos y el orgullo. ¿Podrá Sara perdonar que le hayan ocultado algo tan importante? ¿Podrá Can demostrar que esos mensajes no significaban nada y recuperar la confianza de la mujer que ama? La situación es crítica y los amigos cercanos aseguran que Sara está muy dolida, repitiendo constantemente a su círculo íntimo: no es el mensaje, es la mentira lo que no puedo soportar. Y tiene razón, porque en una relación, la lealtad es lo más valioso que tenemos. Ahora, el silencio entre ellos es ensordecedor, se han dejado de seguir en algunas redes, han borrado fotos y han puesto una distancia física y emocional que parece un abismo insalvable. Los fanáticos están divididos, algunos apoyan a Sara por su dignidad y otros piden compasión para Can, argumentando que todos cometemos errores y que el pasado a veces nos persigue sin que lo queramos. Pero la realidad es cruda: cuando hay amor verdadero, no deberían existir mensajes ocultos ni miedos a mostrar el teléfono. Esta historia nos enseña una lección muy importante a todos nosotros sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en la pareja. No sabemos qué pasará mañana, pero hoy, el panorama es gris y triste para Sara Bluma y Can Yaman. Estaremos muy atentos a cada movimiento, a cada nueva pista y a cada declaración que puedan hacer. Porque esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir y nosotros seremos los primeros en contártelo todo con lujo de detalles. No dejen de estar pendientes porque en cualquier momento podría haber una reconciliación milagrosa o una despedida definitiva que cambie todo para siempre. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y noticias impactantes. Si les ha gustado el contenido y quieren seguir enterándose de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un gran like para apoyarnos. Pero antes de irme, quiero saber su opinión en los comentarios, porque ustedes son lo más importante para mí. ¿Creen que Sara Bluma debería perdonar a Can Yaman y darle una segunda oportunidad o piensan que la confianza rota ya no se recupera? ¿Qué harían ustedes si descubrieran mensajes secretos del pasado en el teléfono de su pareja? Escriban sus respuestas abajo, los estaré leyendo a todos. Hasta la próxima, amigos.